Bienvenidos, esto es Ensalada de Tópicos, somos opción original y diferente, sin tapujos ni mordazas. Hoy tenemos, bueno, miren nomás, qué belleza, qué belleza. Bueno, gracias. Tú también estás bonita. No, por supuesto. Ay, qué pena. No, era broma, no, por supuesto, ven nomás, qué belleza. Periodista de renombre nacional, internacional. Lili Telles, ahora candidata al Senado por Morena, PES y PT, ¿no? La coalición, juntos haremos historia. De periodista a política, profesional. Todo el mundo hacemos política, ¿no? Pero ahora, ¿cómo fue eso? A ver, la conversión, Lili. O bueno, si quieres, primero nos das una breve reseña de tu trayectoria profesional. Y luego ya cómo llegas finalmente a esto. Una breve nomás. Breve reseña. Pero ¿cómo voy a hacer una breve reseña? Tengo 30 años trabajando. Pues nomás tu paso, bueno, Telemax, inicias en Telemax. Rápido. ¿Cuántos años? Bueno, en la televisora creo que ingresas a los 17 años, algo así. A Canal 6, antes de ser Telemax. Ese es el indicio de mi vejez. ¿El 91, 92? No, en el 87. No, pero Telemax se convirtió en Telemax. No recuerdo el año, pero... Pero tú inicias el 87. En Canal 6. Creo que sí. Yo estaba en segundo de prepa, tenía 17 años. Y cuando tenía 25 años me fui a pedir trabajo a México, a Televisión Azteca. Aquí en Telemax. A los 17 años ya hay noticieros en periodismo. Siempre periodismo. O algún programa infantil. A esa edad empecé con un programa un magazine para mujeres. Okay. Lo cual me resultó absolutamente aburrido. Y yo dije, no, yo no puedo estar hablando de decoración y eso, no porque no me guste, me encanta la decoración, pero para mi vida privada, no para hablar de eso a nivel periodístico. Y bueno, aquí en Telemax hice noticiarios, reportajes, hice el primer documental de mi vida. ¿En Telemax? Y cubría cubría la fuente de salud. Y me acuerdo que tenía que llevar 6 notas diarias a Telemax. Entonces... pues tuve muy buena práctica y después me fui a la Ciudad de México, hice un casting, entré a TV Azteca y a los 26 años hice un casting un viernes y el lunes ya estaba yo en el noticiario a nivel nacional y fui la primera mujer titular. Sí había mujeres, pero como titular me tocó ser la primera inmediatamente, titular, o sea, en la televisión mexicana. Sin filtro llegaste inmediatamente a conducir. Hice muy buen casting. Te fui 26 años, empiezas en TV Azteca, pero te fuiste de aquí a los 23, ¿me dices? No, me fui de aquí a los 25. 25, okay, un año más tarde. Sí, me fui a buscar trabajo allá. Pensaba, si no me dan trabajo en Televisión Nacional, me iba a ir a Nueva York a pedir trabajo. Okay. A televisión. Y bueno, empieza tu carrera periodística a nivel nacional, TV Azteca. Por ahí, pues bueno, todo el mundo. Sí, pues he hecho de todo ahí: noticiarios, reportajes, programas de investigación. Cuando tenía 32 años fue cuando se dio lo de mi atentado, porque estaba denunciando corrupción de quien era el procurador de la Ciudad de México. Aunque no sé si el atentado se dio proveniente de él, no Samuel sé de quién vino, pudo haber venido enemigos de quien yo denunciaba, el caso sigue sin esclarecerse. Y bueno, pues así me he desarrollado toda la vida, hasta en octubre pasado yo ya no quería seguir haciendo noticiarios. Estabas en ADN, ¿no? Sí, es canal de TV Azteca. Es canal de TV Azteca y haciendo estas videocolumnas en SDP Noticias, ¿no? En por cierto, pegaron como tú, ¿no? A SDP entré en el 2015 porque el consumo de video ha cambiado. Sí. Entonces ahora el video se consume más a través de los teléfonos inteligentes, estos aparatos. Y ante el desarrollo de las redes yo no me podía quedar atrás, no podía seguir anquilosada en el esquema de la televisión clásico. Entonces había que salir al nuevo foro de expresión con una libertad divina. Entonces entré a SDP Noticias, pero no dejé TV Azteca. Hay personas que piensan que dejé TV Azteca. Y sí, las videocolumnas pues han tenido en ese sentido, a ver, tú eres pues híbrida, ¿no? Te tocan los dos mundos
de los medios de comunicación digitales, los análogos. ¿Y cómo ves, qué crees tú que vaya a pasar con la televisión? Si bien es cierto, hoy pues, todos los días muere uno o varios televidentes, pero no nace otro, ¿no? Las nuevas generaciones simplemente pues, no ven televisión. Aquí tienen, como acabas de decir, el smartphone y por ahí se está, o si no, frente a una computadora. YouTube, Netflix, todos estos. ¿Crees que la televisión va a morir o va a evolucionar o se va a adaptar? ¿Qué va a pasar? Va a evolucionar, porque hay que irnos al fondo, son los medios de comunicación. Entonces, los medios de comunicación no se mueren nada más, evolucionan. Hace mucho tiempo decían que los periódicos se iban a morir. La radio también hace mucho lo están matando. No se han muerto, simplemente han evolucionado y es lo correcto, hay que evolucionar, son nuevos tiempos. Todo lo que es tecnología de comunicación siempre cambia, acelera la evolución de las sociedades. Nos transforma la vida, todos los avances en comunicaciones, entonces va a seguir evolucionando. ¿Y cómo asimilas tú este cambio? Insisto, a ti te tocó, por decirlo así, la vieja forma, que no está tan distante, ¿no? Y ahora con todas estas redes sociales hay una gama de pluralidad de medios impresionante, o sea, no es lo mismo, por ejemplo, el 2006, el caso aquel, como las campañas negras, pues había prácticamente un duopolio, por lo menos televisivo, que pues captaba, ¿no?, toda la atención. Hoy vemos infinidad de medios, ¿no? Y además las redes sociales están ahí. Es otro país, del 2006 a este momento es otro país. Es más, ¿cuándo salió el iPhone? El iPhone más o menos como el 2007, 2008. O sea, después del 2006. Primera generación, algo, ¿no? 9, algo eso así. Es muy interesante. Es un panorama completo, es un escenario completamente diferente. En este momento, la libertad de expresión que ya han permeado en México desde hace varios años a través de las redes nos coloca en un ejercicio democrático mucho más verdadero, mucho más auténtico. Si no hubiera habido ese avance, es eslabonado. Si no hubiera habido ese avance en libertad de expresión en redes, no estaríamos viendo lo que estamos viendo, porque la campaña del miedo de AMLO es un peligro para México permeó en muchos, permeó en mí. Yo creía en esa campaña. Participaste como periodista, ¿no? Digo, con comentarios, o no precisamente que te hayan dictado, pues, te hayan dado un guión, pero sí abonaste. ¿Te confiesas así? Fíjate que no, pero te voy a decir por qué. Porque nació mi hijo en el 2006 y yo me retiré, me dieron permiso en TV Azteca para el embarazo y el primer año de mi hijo, dedicarme. O sea, entonces yo estuve más viendo de fuera. Okay. No estaba, fue un momento que me tomé para mi bebé. Pero sí, creía totalmente, estaba convencida de lo que nos decían de que AMLO es un peligro para México. Estamos hablando de hace muchos años, fueron pasando los años y uno va viendo quién es quién y qué hace cada quien. Como aquel dicho muy sabio de que el tiempo pone todo en su lugar. Entonces yo fui transformando mi criterio sobre López Obrador y sobre el PAN y sobre el PRI también, sobre varios personajes, aunque del PRI siempre he tenido una opinión mala, siempre, desde que tengo uso de razón. No así del PAN, voté por Fox, pero Calderón. Fue pasando, no voté por Calderón porque creo que todavía estaba en el hospital con mi bebé muy pequeño. Entonces van pasando los años y uno va viendo cómo se desarrolla el escenario y uno va entendiendo, estos empresarios hicieron esta campaña para desprestigiar a López Obrador, para meterle miedo a todo el país y que votaran en otro sentido. Es muy indignante en los siguientes términos. Yo quiero tener como ciudadano la libertad de votar por quien yo quiera y necesito información veraz para votar. No quiero votar manipulada por un pequeño grupo que va a poner un gerente como presidente de la República. Entonces, en el año 2015, hace casi 2 años, no, 2016, hace casi 2 años, publiqué una videocolumna explicando
que no creo que López Obrador, que yo creía que era un PRI para México, pero que no lo creía más. Esto fue hace casi 2 años. Okay. Y en ese sentido, hablando de libertades de expresión, de hecho, pues estuvimos ahí en un evento, ¿no? Con la barra de abogados, bueno, tú como invitada, expositora, y yo, pues bueno, me invitaron por el lado periodístico. Y por ahí el abogado Héctor Contreras te preguntaba, te cuestionaba que si, cuál era tu proyecto, pues para verdaderamente tener, o sea, accesar a ese derecho a la información, ¿no? Que todos ciudadanos tenemos. Y vemos que aquí se acaba de aprobar una ley Chayote, la llamada ley Chayote, ¿no? Que es la Ley General de Comunicación Social, ¿no? Y vemos que los términos en que se planteaba el problema, pues simplemente los vinieron legalizando, ¿no? Legalizar la práctica discrecional de los recursos que van a medios de comunicación y de cómo está ¿cómo le llaman? La ley de la zanahoria y el garrote, ¿no? O sea, zanahoria, te premio si hablas bien de mí y te doy garrote, ¿no? O sea, haciendo uso de ese manual, no lo inventó López Portillo, pero él fue el que lo abrió, el que lo dijo públicamente, no te pago para que me pegues, ¿no? Y en ese sentido, Lili, ¿qué tienes? Vas a estar en una posición, bueno, si ganas, ¿no? Muy privilegiada como para poder promover algo o iniciar algo para esto que nos hace tanto mal. Incluso tú decías que sin libertad de expresión, pues ahí se mueren los demás derechos, ¿no? Las otras libertades, sí. Bueno, para mí es un tema muy personal, entonces obviamente voy a luchar en el Senado de forma implacable, no solo para proteger la libertad de expresión, sino para promoverla y llevarla más allá. Lo que mencionabas, mira, no está mal que los gobiernos de los estados y el gobierno federal y los gobiernos municipales paguen a los medios de comunicación para que tengan publicidad. Eso no está mal. De hecho, es una obligación, ¿no? Es una obligación constitucionalmente. Sí. El problema radica cuando pagan para que se oculte la información que es adversa al gobierno y para que periodistas hagan un sesgo de la información para orientar al lector o al televidente o al radioescucha en cierto sentido, sin decirlo públicamente. Yo creo que los periodistas deberían decir abiertamente qué candidato, por poner un ejemplo, les convence, para que haya más transparencia y sepamos cómo leerlos. En otros países del mundo, los medios de comunicación abiertamente en sus editoriales dicen qué piensan sobre las corrientes políticas, sobre los políticos y sobre los partidos. Y eso brinda transparencia, eso es más saludable. Entonces, no está mal que se pague por publicidad. Yo he trabajado en medios toda mi vida, así, de eso se vive. El problema es pagar para que se oculte información y sesgarla. Así es. Los medios de comunicación acá en México, pues todos lo sabemos, son concesiones, pero, a ver, híjole, es que se pondera como un negocio, como se pondera lo lucrativo sobre el derecho a informar y a ser informado. Todo en aras de la justificación de las leyes del mercado, ¿no? Todos dicen, bueno, es que a final de cuentas es un negocio. El caso, por ejemplo, Aristegui, ¿no? Cuando es despedida de Multivisión por ponerlos en una... Bueno, el pretexto fue que porque los puso en una plataforma donde ellos no habían autorizado, no recuerdo cuál era esta plataforma donde había varios medios, ¿no? Ese fue el pretexto. Bueno, y todavía ella, en el micrófono ahí, señala, ¿no? Y o sea, señala a los mismos, al mismo medio, a los mismos propietarios. Y bueno, en eso mucha gente dice, bueno, pero es que ¿cómo se le ocurre? Si es para la empresa que trabaja, a final de cuentas ellos son sus patrones, es un negocio, lo que quieras. Pero creo que el negocio, entre comillas, de las comunicaciones no es como cualquier otro negocio, ¿no? O sea, estamos hablando que son los distribuidores, por llamarles de alguna manera, la materia prima de la información, y esa materia prima que se llama información, pues es un derecho, ¿no? Y que lo que principal que se pondera ahí constitucionalmente es la ética
del derecho a la información, ¿no? De la responsabilidad social, pero vemos que es justamente al revés. Entonces, hay intereses, por ejemplo, como un banquero puede tener medios de comunicación. A la hora que la reacción de noticias pues tenga que criticar a ciertos intereses del banquero, pues ya hay un problema ahí, ¿no? Y hay una autocensura probablemente, ¿no? ¿Qué opinas de eso? ¿Qué opinas de los medios de comunicación en cómo son manejados mercantilmente? O sea, la preponderancia es mercantil, ¿no? Y no el derecho a la información. Mira, para ir por orden Sí, por sí. lo que me has planteado, es lucrativo, sí, y sí necesita anunciantes para poder existir el medio, si no, pues no existe el medio. El problema, tú bien señalas, no es un negocio que se pueda comparar a otros. Voy a poner un ejemplo muy simple. La televisión y la radio, que son concesiones, son negocios que inciden en la democracia. Que por lo que te informen, por el desarrollar el negocio, pueden hacer y llevar a la población, a decidir por quién votar para la presidencia de la República, por ejemplo. Eso no lo hace una cadena de restaurantes como negocio. Eso no lo hace una tienda departamental. Entonces, efectivamente, lo planteas bien, no son comparables, pero sí deben tener un negocio lucrativo porque sí son negocios también. El problema es, insisto, cuando son tan endebles que por sus anunciantes, no son los anunciantes de la iniciativa privada, o a menos que sean unos monstruos, o por los presupuestos del gobierno, los doblen. Ahorita mencionabas el caso de un banquero con una televisión, imagino que te refieres a TV Azteca. Bueno, fíjate, no me refiero, y sí, pues ahorita, exactamente, ¿no? Banco Azteca, por ejemplo. Ahí no afecta en libertad de expresión por lo siguiente. Grupo Salinas es un grupo muy grande, que tiene una diversificación de diferentes negocios, valga la redundancia, que lo hacen muy sólido. Entonces, cuando tienes un grupo sólido, puedes tener tu televisora con más libertad, porque tienes una solidez económica. Ya sé que me vas a decir que no, pero ¿nunca fuiste alguna vez censurada o que te marcaran línea? Sí, tengo un gran dolor todavía. Sí, pero por un caso. La tercera parte de mi programa del FOBAPROA no la presentaron. Yo no pude hacer más porque no soy dueña de la empresa. Uno tiene también que saber ocupar su lugar. Estirar la liga. Sí, entonces yo lo que he hecho siempre es llevar el periodismo hasta donde se pueda, pero no estaba en mis manos decidir. Y ese programa no se presentó. Pero que me hayan dicho a mí, di esto, que va contra mi conciencia, no lo he hecho. Eso no lo he hecho. Y adentro lo saben, entonces mejor ni me lo piden. Muy bien. Bueno, para ir ya cerrando esto, lo de todo lo que tiene que ver con comunicación, coincidía yo antier creo, en una mesa ahí en un café con algunas personas que han trabajado en campañas electorales y comentábamos de tu caso, que has estado, que nosotros coincidíamos en que lo vemos muy bien, no sé si sea estrategia a final de cuentas o sea una reacción natural tuya, pero inmediatamente reacciones en las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, se vino el caso hace 1 o 2 semanas de querer empezar a crear esa percepción en la ciudadanía de que Morena te pagaba la renta de tu casa en un complejo habitacional pues de plusvalía, de alta plusvalía. Inmediatamente reaccionaste, vivo en fulana parte, y yo lo pago. Bueno, esa es una. Habíamos comentado eso cuando ayer tienes, pues vamos a llamarlo así, un encontronazo con un director y propietario de un medio de aquí que yo creo que lo leen como unas 10 personas y casi todas del gobierno, los que los pagan y que sirven de mensajero. Me refiero a Primera Plana, el medio, y su director, Ruiz Quirri. Surge esto con lo de
este problema con Ricardo Alemán, donde el señor dice que López Obrador gana, no me acuerdo textualmente las palabras, pero que él gana en este caso porque vetan a Ricardo Alemán por su comentario, lo corren de Televisa y de Canal 11. Y dice, y aún no es presidente, ¿no? Entonces tú sales de la defensa. Es que es muy grave lo que están haciendo algunos periodistas en Sonora. Viven todavía en el pasado. Viven la política y el desarrollo de los medios y el ejercicio del periodismo como hace 20, 30, 40 años. Se parecen mucho a los políticos anquilosados, se parecen mucho a los priistas dinosauricos que todavía se sorprenden por lo de López Obrador. Es increíble, pero hay priistas que dicen, que se llaman a sorpresa, que dicen, ¿cómo es posible que haya este tsunami por López Obrador? Fíjate el nivel de desconexión con la realidad nacional. Lo increíble es que haya priistas que se sorprendan si es el cochinero que ellos mismos dejaron, si son responsables de esto. Yo veo una similitud en periodistas que se acostumbraron a trabajar al viejo estilo del PRI, que todavía no entienden que el escenario de la libertad de expresión es otro. Exacto. Que las redes juegan un papel tan importante, que las redes han marcado agenda a la televisión y a la radio. ¿Tú crees que les interese comprender o ellos lo saben perfectamente bien? Yo creo que no lo entienden. Mira, lo que pasó con Ruiz Quirrín, y lo lamento mucho porque yo tenía una opinión diferente de él. ¿En serio? O sea, no que llegara a este grado. Hubieras platicado antes conmigo y te pongo al... No, sé quién es y sé cómo se mueve. Me refiero a que tenía una opinión diferente hacia lo que voy a contar. Ricardo Alemán publica el meme donde dice ahí les hablan para incitar a asesinar a López Obrador. Hay una condena total y Ruiz Quirrín se equivocó, simplemente se equivocó. Publicó un tuit que decía que había ganado la censura, en el caso de Ricardo Alemán, que había ganado López Obrador en la censura, y que imagínense cómo será como presidente y todavía no es presidente. Entonces, yo como ciudadano, antes que como periodista y antes como candidata, tengo la obligación de que si veo semejante tontería, tengo que aclarar. Entonces, le aclaré que es elemental. López Obrador no manda en Televisa. López Obrador no manda en el gobierno federal, por lo tanto no podía él despedir a Ricardo Alemán ni de Televisa ni del Canal 11. Lo despidieron empresarios en el caso de Televisa y lo despidió el gobierno federal en el caso de Canal 11. No López Obrador, es elemental. Entonces yo le pedí a Quirrín que hiciera, se lo pedí respetuosamente, que hiciera una corrección de lo que estaba diciendo, porque es de una gran irresponsabilidad confundir así. Pues no quiso corregir. De hecho, no te contestaba, ¿no? Sí, no contestó con una evasiva. Pero yo le dije no al lugar, no le ando no es tan importante. Es que recuerdo que le metías ahí algunos 2 o 3 tweets. Hace 2 horas te preguntas, no ha respondido. Pero porque ahí te marca cuántas horas. Ajá. No es tan importante, yo no. Lo que pasa es que yo siempre estoy en los medios, en todos. Entonces yo le pedí, contestó con una evasiva 2 veces. La segunda vez fue yo dije, apelo al valor cívico y a la responsabilidad para que te retractes y corrijas lo que acabas de decir. No lo hizo. Condenó lo de Ricardo Alemán, que obviamente eso es pero ya después... Pero no corrigió que él mintió cuando dijo que López Obrador se metió en el caso Alemán para quitarle su chamba. No tuvo el valor civil de decir, me equivoqué, disculpen. No tuvo ese valor cívico. Es importantísimo que cualquier persona que se expresa o que tiene un medio de comunicación tenga el valor de reconocer una equivocación. El periodismo... Entonces quedó exhibido él, pues yo no tengo
No tengo intenciones más Personal. allá porque sé que es caso perdido. Sí. Y vaya. Lo importante es que la gente, que quien lo haya visto esté enterado para que puedan leer lo que escriben estas personas con ese granito de sal. Sabiendo, es muy diferente leer a Kirrin sabiendo que vive del presupuesto del gobierno del Estado a leerlo sin saberlo. Así es. A ver, el periodismo es más peligroso para el gobierno que el crimen organizado. Lili Telles hace unas horas en un evento de la barra de abogados. Sí, a veces es más peligroso para los periodistas y los políticos que los capos. Y tengo la experiencia personal. Cuando hice el asunto de los Arellano Félix, cuando yo tenía 29 años, hace mucho tiempo, en Ensenada, Baja California, los Arellano Félix realmente me perdonaron la vida. A toro pasado, a tiempo pasado, considerando lo que anduve haciendo allá, y que la PGR les decomisó la casa a raíz de mis reportajes. Creo que me perdonaron la vida. Pero los encontronazos con personas en el poder político de más arriba donde no se me vayan a meter ahí porque se me hace un desmadre a mí, ¿no? Y pues, estoy hablando gobierno federal. Mira, ¿no? Posiblemente. No sé. Pero las respuestas a muchos periodistas de parte y las amenazas y la intimidación de parte de quienes tienen cargos públicos es brutal. Es brutal y está mal. Alfonso Durazo ha dicho que desde el gobierno del Estado lo han estado presionando. Yo lo voy a comentar en su momento, no lo voy a hacer público ahorita, pero como candidatos de oposición en Sonora, pues también nos vemos sometidos a prácticas arcaicas de acaba censura. de suceder algo con la candidata a la alcaldía, ¿no? Celia López en una universidad. ¿Sí supiste qué fue lo que pasó ahí? Creo que le pusieron unos papelitos. Le embarazaron unas urnas ahí con la misma pregunta. Fíjate, no se dan cuenta que mientras más juegan sucio, ya muchas personas entienden ese juego. Es un menosprecio por la inteligencia de la ciudadanía, de parte de políticos y de parte de muchos periodistas. Menosprecian la inteligencia, ofenden la inteligencia de la ciudadanía, del pueblo. Y bueno, para finalizar este tema de la comunicación, del periodismo acá en Sonora. Permíteme. Sí, Sí, yo terminé lo de ayer precisamente hablando de lo de la libertad de expresión, sí. Poniendo una cita de Thomas Jefferson, un extraordinario, para mí es un gran referente en la libertad de expresión, porque él lo dice claramente. La libertad de expresión es la que defiende y resguarda las otras libertades. Todas las otras libertades, la de culto, la económica, la política, no se puede tocar, no se debe limitar ante la posibilidad de perderla. Entonces, yo quiero desde el Senado darle un reconocimiento como lo que es. La libertad de expresión es garante de un Estado democrático. Aquí no ha habido una democracia plena en nuestro país, porque no hemos tenido una libertad de expresión plena, tal cual. Así es. Thomas Jefferson, ¿no? También dijo que le metió Padre mano fundador. ahí a la Constitución. Padre ¿no? fundador de los Estados Unidos. Pero decía que el hombre nacía libre y con derechos inherentes, pero era esclavista. Es esclavista. Y era de los hombres más ricos de Estados Unidos y tenía más de 600 esclavos. Bueno, nadie es perfecto, pero sin lugar a dudas es un referente sí. mundial. Y aunque haya... No por lo menos con sus escritos. Pero trascendió lo que trascendió su trabajo para el avance democrático mundial es innegable. Sí. Finalmente, ¿cómo evalúas el periodismo en Sonora? Bueno, no sé si, me imagino que has estado conectada, aunque estés en México, balance en general, así si no quieres meterte, obviamente, en señalar a ciertos medios, balance en general, ¿cómo lo ves el periodismo sonorense? Pues, ¿qué tendría de bueno? Si tiene algo bueno, ¿qué tendría? Bueno, sí los tiene, sí hay gente que hace un periodismo profesional, pero bueno, ¿qué le ves de bueno, lo malo y lo pendiente, lo que le falta?
Yo veo muy buen trabajo periodístico también en Sonora. Son casos aislados los de periodistas arcaicos. Yo creo que al revés, ¿no? ¿Tú crees que es al Yo revés? creo que al revés. Porque en redes hay más movimiento. No llegan a tanto, no es el alcance. Tú decías ahorita que tienen muy pocos lectores, efectivamente, tienen pocos lectores, pero ya se está despertando, se mueve, y hay muy buenos ejemplos de, bueno, porque estoy platicando contigo, es un espacio libre. Con 5 pesos, con 5 pesos hacemos todo. Es un proceso, pero va en camino correcto, va hacia la apertura, y en el camino pues van a salir lastimados ciertos periodistas como los que mencionaba. Pues sí, tienen que desarrollarse, tienen que adaptarse a los nuevos tiempos, porque así es la ley de la sobrevivencia. Estoy recordando ahorita al padre de la evolución, a Darwin. Si no te adaptas, te mueres. Así es. ¿Qué le falta lo pendiente al periodismo sonorense? Más apertura. Le falta no tener temor a la clase política dominante y al gobierno en turno. Les falta autoestima, les falta creer en sí mismos. Así es. No a todos, hablo en términos generales. Creer en sí mismos, hacerse valer. Fíjate que me llama mucho la atención que me han dicho tanto, ¿cómo siendo periodista te metes a esto? Y ¿sabes qué he descubierto? Una de las cosas que he aprendido es que los políticos, a los periodistas, nos ven como para abajo. Entonces, ahorita mi candidatura como que les mueve la soberbia de ¿por qué una reportera, por qué una conductora va a entrar a nuestro ámbito político? Eso es sentido. ¿Y lo sientes en un tema de género también? No, lo siento como periodista. Y muchos, lo he dicho varias veces, habemos muchos periodistas que estamos 1000 veces mejor informados que legisladores que hemos tenido. Pero sí veo ese menosprecio, así es una periodista, ¿por qué se va a meter a la política? Fregado, pues si la política es nuestra, es de los ciudadanos, y somos nosotros que tenemos que entrar a participar. De hecho, el periodista es, quírase o no, es un actor político, ¿no? De hecho, ya per se, o sea, por su profesión, creo que ya es de alguna u otra manera eso, ¿no? Un actor político que hace, bueno, el ciudadano, todos hacemos política, ¿no? De cierta manera, pero creo que pues después del político profesional. Bueno, pues por algo le dicen el cuarto poder. El cuarto poder, exactamente, para ella yo me la ganaste. El cuarto poder que debe ser siempre orientado hacia el equilibrio de los poderes. El periodismo para hacer relaciones públicas no funciona, o funciona en la prensa del corazón, en la prensa que se dedica a otras cosas. El periodismo político no es para hacer relaciones públicas. Eso todavía está muy arraigado en Sonora. Decía García Márquez que en países como el nuestro de Latinoamérica, el cuarto poder es el cuarto poder hasta que se ejerce. O sea, ya lo ejerces, valió madre, no te tumba. Bueno, los poderosos. Lili, has señalado mucho en tu campaña la corrupción como el máximo vicio, el cáncer, ¿no? Sí. Y su metástasis, la impunidad, como lo primero que hay que erradicar, y de ahí vienen todos los grandes males pues del Estado y de México. ¿Cuáles son tus propuestas? No sé si tengas ya alguna estrategia, alguna iniciativa preparada para empezar a mellar esto. Todavía no tengo las iniciativas, las voy a hacer cuando esté en el Senado. Pero el eje es muy claro, hay que brindar autonomía a los órganos, autonomía real, no simulación, a los órganos encargados de combatir la corrupción y a los órganos encargados de la transparencia. Ahorita precisamente pues venimos de la barra de abogados, y yo creo que en particular para Sonora, para poner un ejemplo muy específico, urge crear el Consejo de la Judicatura Estatal. Yo quiero promover recursos para apoyar, para que estos proyectos en Sonora se puedan realizar. Muchos abogados se lamentan de que en Sonora, de que no pueden acusar
a jueces que desempeñan mal su trabajo porque no hay un consejo de la Judicatura Estatal. Necesitamos un consejo de la Judicatura Estatal en Sonora que sea autónomo e independiente, con recursos propios. Ese es un compromiso mío que espero aterrizar. Y va a brindar transparencia, va a brindar seguridad a los abogados, va a limpiar la corrupción de los jueces, que es gravísima. El estado de Sonora, según la OCDE, y aquí tengo los datos, solo el 7% en Sonora piensan, de la población sonorense cree que los delincuentes son castigados, y se me hace alto el número. Y en el ámbito de los jueces, es solamente el 33% del estado cree que los jueces no son corruptos. El asunto es que hay que implementar estas reformas en el sistema judicial, en el sistema penal y civil, para que repercutan en todos los ámbitos. Por eso hablo siempre de los eslabones. Si hacemos esto, se va a ver beneficiado el sector privado, la iniciativa privada, va a crecer el Producto Interno Bruto, porque los primeros afectados en estos casos son, por ejemplo, los inversionistas extranjeros. Los inversionistas extranjeros, cuando quieren poner un negocio en Sonora, del área que sea, lo primero que los ahuyenta es la falta de Estado de Derecho. Sin un correcto Estado de Derecho, ¿quién va a cuidar su inversión y su dinero? Entonces, de esos no se habla. No se habla de los que quisieron entrar y salieron corriendo, perdón por el aplauso, salieron corriendo porque vieron que en Sonora y en el país, es a nivel nacional, hay falta de Estado de Derecho. Entonces tenemos que apretar por ahí específicamente y darle autonomía al INAI. El Poder Judicial debe ser realmente autónomo. El Senado es en donde se votan a los ministros de la Corte, donde se vota quiénes van a integrar el INAI. De ahí salen decisiones que inciden directamente en la lucha contra la corrupción. A ver, tenemos, en la entrevista esta que tuvo Andrés Manuel López Obrador en Milenio, le preguntaban sobre que si le gustaba el Sistema Nacional Anticorrupción y la participación esta de la sociedad civil. Él decía que a eso que le han llamado sociedad civil, pues no le gustaba. Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo en eso, diría el doctor Edgardo Buscaglia también, la sociedad civil caviar, ¿no? No ha funcionado, han servido solamente para legitimar, entre comillas, los intereses de los gobiernos en turno, mediante una gran parafernalia, y una gran parafernalia, pues bueno, así lo veo yo también, es el Sistema Nacional Anticorrupción y el estatal, o los estatales. Se han creado contralorías, se ha creado la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, ahora estos sistemas nacionales y estatales anticorrupción, o sea, todo un gran aparato, y parece que la corrupción no solamente no se detiene, sino que sigue avanzando, no sigue parece, siendo peor. De hecho sigue creciendo. Y solamente nos da un aparato muy costoso, ¿no? Muy oneroso, y volvemos a un tema periodístico. Ahí está el ejemplo ahorita, ejemplifica e ilustra lo que estoy diciendo perfectamente, que es la estafa maestra. Toda una investigación periodística se da a conocer y el resultado es un premio al periodismo a Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción, ¿no? Ortega y Gasset, y 0 funcionario público corrupto en la cárcel. O sea, simplemente nada más se hace el escándalo, se exhibe, pero parece que el cinismo ha crecido, porque no pasa nada. Es más, aquí tenemos al exalcalde que está implicado en esa estafa maestra. No lo estoy culpando, pero yo creo que debió haber llevado un juicio, pero en lugar de eso ahora tenemos que es un candidato al Senado, especialmente competencia tuya en estos momentos. Y repito, no es que yo lo esté señalando como un culpable, pero sí debió haber llevado un juicio y ahí demostrar si era inocente o las autoridades, bueno, si era culpable, ¿no? Entonces, el problema es la colusión. Desde su papel en la alcaldía,
Maloro Acosta, él mismo debió haberse separado del cargo para ser investigado, pero para ser investigado por organismos autónomos. Volvemos a lo mismo, es que lo investigan los cuates del presidente, desde la PGR. Lo investigan los cuates del presidente. Entonces, dice Maloro Acosta, pues yo estoy limpio en ese asunto, pero fuiste investigado por cómplices. No, y ahí están los señalamientos, también hay 16 acciones de la Auditoría Superior, de la Federación, y 5 siguen abiertos todavía. Y no pasa nada. La vergüenza es doble. No solo no se separó del cargo bajo sospecha de malversación de mutuo propio, él debió haber dicho, estoy bajo sospecha, me voy a separar y hasta que quede limpio les vuelvo a dar la cara, hermosillenses. No, fue más allá. Se aferró al cargo y ahora, para garantizar 6 años de sueldo, está pidiendo el voto para la senaduría. Una persona que está señalada en la estafa maestra, que ha sido investigada por desvíos tan serios y que no tenemos realmente la certeza de que él tenga las manos limpias, porque podría decir, es que no me han probado nada, pero es que ¿cómo vamos a esperar que le prueben, insisto, los cuates del mismo gobierno para el que trabaja? Entonces, por decencia propia, por civilidad, él debería no salir a pedir el voto para el Senado. Y aquí quiero aprovechar para comentar para las personas que nos escuchan, así como trabajó en Hermosillo, así va a ser su trabajo en el Senado. ¿Eso es lo que queremos? Por supuesto que no. En ese sentido, Lili, bueno, como dije, López Obrador dijo a esa que han llamado sociedad civil, pues no. Pero como que no, como que quedó mucho en el aire, no explicó, y hay mucha gente que siente que ese fue un desdén de López Obrador a la sociedad civil. No, no lo fue. Él se refería a, es que hay empresarios que financian algunas asociaciones que siempre bajo el escudo de somos sociedad, en realidad sirven a otros intereses. Es sobre esas, no, en la sociedad. Sería un sinsentido. Es la sociedad civil la que tiene en las preferencias Andrés Manuel. ¿Y qué sería con todo este aparatoso porque nos cuesta mucha lana? Por ejemplo, aquí en Sonora creo que el sistema estatal anticorrupción nos va a costar alrededor de 400 millones de pesos. Yo creo que es muy conservadora. Si no es presidido por alguien autónomo, es dinero tirado a la basura. Se supone que el órgano, esta coordinación la va a regir el Comité de Participación Ciudadana, que hay una bola de conflictos de intereses de los integrantes, por lo menos de 3, incluyendo su presidente, que es Alberto Haas, que es el director del ISAP, un proveedor del gobierno, y que ya se le vino la primera chamba fuerte, que fue el caso Telemax, que también ahí como viene de la estafa maestra. Y el señor sale a decir, el presidente del Comité de Participación Ciudadana y que es el coordinador de todo el aparato del sistema estatal anticorrupción, sale a decir que es imposible que en estos tiempos exista empresas fantasmas, cuando el SAT emite un documento periódicamente donde advierte y señala cuáles son empresas fantasmas. Entonces, decimos, bueno, ¿para qué queremos todos estos aparatos? Y si va a seguir... Dice que es imposible que exista. Así lo declaró abiertamente. Pues o es un cínico o es de una ingenuidad impresionante, que no creo que sea ingenuo, creo que es cinismo. Entonces, ¿qué se va a hacer? ¿Ustedes? Acaban de salir 2 empresas fantasmas en la construcción de la valla perimetral para el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, en donde están... Exacto. No, por supuesto, es una falacia del tamaño. Es una simulación, es lo que insisto, es que es la simulación. ¿Y qué propone Morena para esto? Se queda el sistema, se va a mejorar, de plano mejor lo quitamos porque es muy costoso. ¿Qué se va a hacer? Autonomía real, no deben ser los gobiernos de los y culpan de que les gustan los fiscales carnales. ¿Qué opinas autonomía de eso? real, tiene que haber autonomía real. Y yo me fui más arriba ahorita que preguntabas, desde los miembros de la Suprema Corte, esto es una generalización, deben tener como poder autonomía real. Acabamos de ver al ministro que fue al cumpleaños de Carlos Salinas de Gortari,
¿Qué nivel? El cumpleaños de El ministro de la Corte del Poder Judicial en el cumpleaños de Carlos Salinas. Es que esto es es el monumento a la simulación. Y el esquema se repite en Sonora. Entonces en Sonora no debe haber simulación. Exacto. Un combate real a la corrupción es que no haya simulación. Me voy a volver a referir al caso de los feminicidios. ¿Qué opinas de Napoleón Gómez Urrutia? Mira, creo que yo tengo que, si él llega al Senado, tengo que utilizar en favor de los sonorenses, utilizar es una palabra muy fuerte, tengo que aprovechar en favor de los sonorenses lo único que he visto que ha hecho bien en su vida, que es ponérsela enfrente a Germán Larrea. Pero no sé si vaya a llegar al Senado, todavía hay que ver si no queda algún impedimento legal para que Napoleón Gómez Urrutia llegue al Senado. No conozco a fondo. No creo, 11 veces ganó sí. En la Suprema Corte de Justicia, no ganó todos los juicios. Pero bueno, dijo López Dóriga y todos los comunicadores, pues y sus replicadores estatales, como el que ya hemos mencionado aquí, pues que es culpable. ¿Por qué? Porque, pues, no sé, porque aún así, de esa manera también se cuestiona a un país como Canadá, ¿no? Que le otorgó la visa humanitaria. Es muy interesante que en el caso de Napoleón Gómez Urrutia no hayan podido demostrar su culpabilidad siendo opositor al gobierno, no teniendo cuates en el gobierno. Exactamente. Eso es una garantía. Así es. Pero yo no meto las manos al fuego por él en ningún otro sentido. O sea, yo tendré que trabajar en el Senado con lo que haya, y yo soy de esa formación. ¿Qué es lo que tenemos a sacar adelante lo mejor? A mí me preocupan otras personalidades que van a estar en el Senado con pase directo, como miembros del gabinete presidencial de Peña Nieto. ¿Y qué opinas, por ejemplo, de las llegadas estas tan raras que están? Manuel Espino, por ejemplo, Germán Martínez. De Germán Martínez tengo una opinión, de Manuel Espino no tengo una opinión formada porque me falta conocimiento sobre el caso de Manuel Espino. Pero de Germán Martínez tengo una excelente opinión de él como persona, me parece un hombre muy inteligente, muy culto, y me da mucho gusto que se haya sumado. ¿No lo consideras conservador? Es conservador, pero yo creo que en el caso de Germán Martínez, desde mi punto de vista personal, pesa más la inteligencia y la preparación que tiene, me gusta. Muchos planteamientos que hace me gusta, coincido con él, y a Manuel Espino realmente no lo conozco lo suficiente, ni en persona, ni su trabajo, como para poder externar una opinión. De Cuauhtémoc Blanco, digo, parece me parece broma, pero pues no lo es. No creo que una carrera futbolística te dé capacidades para gobernar. En ese caso lo que me llama la atención es que quienes viven en Cuernavaca quedaron contentos con su administración y que la mayoría de los morelenses quieren votar por él. Es muy interesante como caso de análisis. ¿No sería que ¿Qué tan mal lo han hecho otros? No sería el caso que la gente... Yo creo que a lo mejor una buena estrategia de él, de Cuauhtémoc, que es, o de sus asesores, haberse enfrentado con Graco Ramírez, pues con toda la popularidad tan baja que él tenía, y bueno, verse como víctima, ¿no? Y además aliarse al rector que lo metió a la cárcel, Graco Ramírez, ¿no? El rector de la Universidad de Morelos. Probablemente por ahí sea, ¿no? Porque creo que los indicadores también de Cuernavaca no son los mejores del país, o algo como para tomarlo de ejemplo, ¿no? Lo que puedo concluir es que el nivel de hartazgo de la población de Morelos... Sí, de padrecistas acá en Sonora. Pues yo no los he tratado. ¿A quiénes te refieres? Por ejemplo, no sé, tienen creo que ahí su equipo, Elio Romero, ¿no? Estuvo en el pasado gobierno con Padres en algún tema jurídico. Incluso Sergio Gutiérrez Luna, fíjate, el que estaba encargado de implementar y capacitar aquí para el nuevo sistema de justicia penal, se va aquí pues, prácticamente huyendo. De hecho, la Fiscalía Anticorrupción tiene una investigación que la paralizaron, por lo menos eso es lo que se ve, lo que uno ve detrás de la barrera, porque su esposa concedió el voto, regidora, Diana Karina Barreras, regidora del Ayuntamiento de Hermosillo, y con su voto
se otorga la concesión para una empresa privada para dar el servicio de alumbrado público. Era el único voto que necesitaba, y él aparece en Morena, Sergio Gutiérrez Luna, como el suplente de Horacio Duarte. Bueno, primero como el suplente en representación de Morena ante el INE, y ahora es el suplente de Horacio Duarte es candidato o una pluri, ¿no? Para diputado federal de ese tamaño. No los he tratado, pero independientemente de padrecismo o de pintura política o pintura partidista, quien tenga algo que deberle a la justicia tiene primero que resolver sus asuntos. Yo no voy a respaldar nunca a quien tenga que deberle a la justicia. Muy bien. Bueno, pues algo se nos acaba el tiempo. Antes de entrar a unas preguntas así que te quiero hacer y que me respondas con una palabra o lo primero, una frase corta de lo primero que se te venga a la mente, algo que quieras agregar, que no te haya preguntado, que te gustaría agregar, expresar. Voten por mí. Yo sí les voy a cumplir. Seguro. Bien. Claudia Pavlovich. Haciendo un esfuerzo. ¿Quieres una palabra o quieres varias? Una palabra o una frase corta. Lo Claudia primero que se te venga a la mente. Pavlovich, la asocio con trabajadora. Mario Fabio Beltrones. Astucia. Su hija Silvana. Ingenuidad. Toño César. Vividor. Leticia Cuesta. Muy verde todavía. Alfonso Durazo. Inocente. Leticia Cuesta o Alfonso. Y Leticia Cuesta, inocente. Alfonso Durazo. Muy inteligente. Enrique Peña Nieto. Un desastre. Andrés Manuel López Obrador. Transformación. Lili Telles. Es lo más difícil, ¿no? Describirse a uno mismo. Yo me describo en escenario permanente como David contra Goliat. Okay. Escritores favoritos, 3. No vas a salir como Peña Nieto. Me la pones muy difícil porque tengo muchos. Mira, uno de mis favoritos es Jorge Ibargüengoitia, que creo que debería leerse más. Yo no lo conozco. ¿No lo conoces? Ay, pues te falta, tienes un hoyo ahí cultural tremendo, lo vas a gozar. Es un gran referente de la literatura en México. Bertrand Russell. Inglés. Va a sonar muy, muy común, pero no puedo dejar de decirlo. Víctor Hugo, de los rusos, Tolstoy me gusta mucho. Dostoyevsky, por supuesto, me gusta mucho. De los ingleses, pues, obviamente Shakespeare. ¿No? La lectura y el cine ruso es un poco... Bueno, aunque Tolstoy es mucho más... Dostoyevsky me parece que son autores que tienen... Conoces la historia también biográfica de él, es impresionante. Sí, y son autores que tienen una capacidad del conocimiento de la naturaleza humana y una capacidad para describirla que pues, te arrancan el corazón. Pero aunque Víctor Hugo sea un caso muy, muy comentado, no debe regateársele la extraordinaria capacidad literaria. Es un padre de las letras, es un gran padre de la novela. Obviamente Cervantes, hablando de clásicos, pero pues hay otros. ¿Algunos contemporáneos? Bertrand Russell se ubica como contemporáneo. Vargas Llosa sigue siendo extraordinario. Él es un extraordinario escritor. Sí, nomás como escritora, porque ya en las cuestiones políticas. Ni lo juzgaría en ningún otro ámbito, creo que su talento. Le metieron una pela, ¿no? Cuando fue candidato en su país, en Perú. Hay un escritor que se llama Christian Duverger, que es a quien yo te he recomendado mucho.
Pues más o menos de qué ámbito, Mexicano. Luis Espota. A quienes nos gusta el tema del poder, del análisis del poder, me expresé mal, del análisis del poder, creo que Luis Espota, que creo que a él le ha sido muy regateado, porque me parece brillante. Sin duda Héctor Aguilar Camín es también brillante. Lástima que se ocupa más de otras cosas. Creo que debería encerrarse más a escribir. ¿Los italianos no te gustan? Hay muy buenos politólogos. Yo creo que los italianos son como Norberto Bobbio, que se acaba de morir, del Homo sapiens. No leo tanto politólogo. ¿No? Me gusta mucho la novela tradicional, el esquema tradicional de la novela bien hecha. No cosas como el Código Da Vinci, que me parece una novelita, ¿no? Es literatura chatarra. Literatura chatarra. Muy como 50 sombras de Grey, ¿no? Que hasta películas sale. Pues el problema es que no hay ni una historia digna de contarse, ni se cuenta en una forma. Que nadie descubre el libro negro. En la vida es todo de cómo cuentas una historia, cómo cuentas, cómo desarrollas. Si vamos al fondo de las historias, son lo mismo. El asunto es cómo la desarrolla el autor. Hemingway, por supuesto, me gusta mucho. Muy bien. Bueno, no íbamos a acabar, ¿no? Sí. Una última pregunta, y viene esto en una mesa que estuviste con nosotros en el espacio de Juan Carlos Zúñiga. Se hizo un comentario, o bueno, ahí te preguntó que si te le habían cantado, cosas así, como de broma, pues, ¿no? Pero en mi Facebook, a mí me escribieron unas feministas, pues muy enojadas, ¿no? Que si por qué preguntábamos, es porque eras mujer, por qué no le preguntamos también a hombres, bueno, en fin. Bueno, yo ni siquiera fui el que te hizo la pregunta, ¿no? ¿Tú cómo lo sentiste y qué opinas sobre esto? Esto que les molestó tanto a feministas, no son activistas feministas. Las comprendo. Sin embargo, en el papel, yo he tenido toda mi vida un papel de personaje público, bueno, es mucho, perdón, no voy a decir personaje, no soy un personaje. He tenido un papel de figura pública. Entonces, entiendo que me pueden preguntar todo lo que quieran, siempre y cuando sea con respeto. ¿Tú sentiste algo, no? No, yo sentí absoluto respeto. Yo no me molesté porque la pregunta fue planteada con respeto. Entonces, me pueden preguntar, siempre que se me pregunte algo con respeto y que tengamos oportunidad de diálogo y de debate, todo vale, pues adelante a contestarlo. Ahora, el asunto no es ese. El asunto importante en esa entrevista no es esa pregunta. El asunto es que me insisten preguntándome dónde vivo. Y en los otros candidatos. ¿Y no será para llevarte serenata o algo así? No, digo, no sé. Sí, se todavía hasta la fecha de preguntarte en tu dirección, ¿sí? Tu domicilio. Pero también el dónde vivo me lo preguntaron en una forma muy respetuosa. En esa ocasión. Con ustedes, Zúñiga, que es un periodista que yo admiro mucho. Es buenísimo. De lo mejor aquí. Sí. Me lo preguntaron con mucho respeto. Pero él no hizo la pregunta, le hizo Jesús Moreno. Bueno, en la mesa. Lo hicieron con mucho respeto y no insistieron en casi que les tuviera que dar la dirección de mi calle. Por obvias razones de seguridad no se da la dirección. Ahora, sé que en Uniradio han hecho la pregunta a todos los candidatos y hay quienes no quisieron contestar. Así es, sí. Bueno, pues muchas gracias, Lili. Muchas gracias. Excelente plática y bueno, pues suerte. Habrá mucho que seguir platicando. Así es, totalmente. Bueno, te agradezco que hayas aceptado la invitación. Esto fue Ensalada de Tópicos. Somos opción original y diferente, sin tapujos ni mordazas. Les recuerdo ahí que se suscriban al canal de YouTube Ensalada de Tópicos, que nos den like en la fanpage de Ensalada de Tópicos en Facebook y nos sigan en Twitter @ensalatópicos. Les recuerdo también que enrollen sus problemas, prendan sus ideas y fúmense la vida. Gracias. Hasta la victoria.